Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender nuestra vida íntima y nuestras relaciones. Es lo mismo sexualidad que sexo. Usamos estos dos términos como si fueran sinónimos, pero en realidad tienen significados muy distintos. La sexualidad es mucho más amplia que el acto físico del sexo. Así que si quieres comprender cómo estos dos conceptos afectan tu vida y tu bienestar, quédate conmigo en este video porque te voy a contar cómo diferenciarlos y por qué es tan importante entenderlos. Para empezar, te voy a responder dos preguntas básicas de este tema. ¿Qué es el sexo y qué es la sexualidad? Y después quiero responderte tres preguntas poderosas que recopilé, las que me hacen con más frecuencia en consulta. ¿Cómo se vive el sexo sin una buena sexualidad? ¿Cuál es la clave de la sexualidad y el sexo para tener una relación de pareja satisfactoria? ¿Y cuál es la clave del placer? Entonces vamos a esta primera definición importante antes de avanzar en este video, y es ¿qué es el sexo? ¿Cómo se define? El sexo es esa parte que es física, es lo concreto. Cuando hablamos de sexo nos referimos al acto físico en sí mismo. Es la acción de involucrarse en actividades sexuales que pueden incluir la penetración o el contacto genital o juegos sexuales o el coito. El sexo, desde una perspectiva biológica, está relacionado con la reproducción y con el placer físico. Es un acto que involucra una respuesta que es física, como el deseo, la excitación, el orgasmo, y que se lleva a cabo generalmente entre dos personas, aunque también está la masturbación. Por otra parte está la sexualidad, que es mucho más amplia, que es más que solo sexo. La sexualidad incluye todos los aspectos físicos, todos los aspectos emocionales, psicológicos, sociales y culturales que influyen en cómo experimentamos nuestra sexualidad. La sexualidad abarca desde nuestra identidad sexual, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos en términos de género y de orientación sexual, hasta las emociones, los pensamientos que tenemos sobre el sexo, sobre el deseo y sobre el amor. Según el Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad no se limita al acto sexual, involucra también la autopercepción, involucra el placer, las relaciones interpersonales además. Es una parte esencial de nuestra vida emocional y psicológica y tiene que ver con nuestra capacidad de establecer relaciones afectivas y la manera en que experimentamos el amor, la atracción y la intimidad. Y aquí te voy a pedir que hagas un pare en este momento y que reflexiones cómo definirías tú tu propia sexualidad. Y no solo pienses en lo que haces en la cama, sino en cómo te sientes con tu cuerpo, cómo te sientes con tu identidad, cómo te sientes en tus relaciones afectivas, en tus relaciones amorosas. Y después de esa pequeña reflexión, entonces vamos a responder las tres preguntas poderosas que me hacen con más frecuencia en consulta. Primera pregunta que me hacen con mucha frecuencia en consulta: ¿sexo sin sexualidad es posible? Una pregunta que me hacen muchísimo en consulta es si se puede tener sexo sin tener una buena conexión con la propia sexualidad. Y la respuesta es sí, claro, es posible tener sexo sin estar plenamente conectado con la sexualidad, pero no necesariamente es saludable ni satisfactorio. Las personas pueden tener sexo sin tener una comprensión profunda de sí mismas, de sus deseos, de sus emociones, que van más allá del simple placer físico, solo que esto es desconexión. Y este tipo de desconexión puede llevar a experimentar relaciones sexuales o relaciones íntimas que no son plenamente satisfactorias, ya sea por falta de comunicación, por no estar en sintonía con lo que realmente se quiere, o por tener sexo simplemente por presión o por costumbre. Según un estudio de la psicóloga que tanto les menciono, Nagoski, en el 2015, la conexión emocional y mental en la sexualidad de las personas es la clave para disfrutar de una vida sexual plena y saludable. Esta investigación nos mostró que el deseo sexual y la satisfacción no dependen solo de la parte física, del deseo físico, sino de cómo te sientes contigo mismo, para luego entonces ir a expresar esta satisfacción contigo, este sentir contigo, con tu pareja.
y cómo tu identidad sexual se ve reflejado en esa relación de pareja. Entonces, si alguna vez has sentido que tus experiencias sexuales no son satisfactorias como podrían llegar a ser, pregúntate, ¿estás conectado con tu sexualidad o solo con el acto físico del sexo? Déjame en los comentarios cómo responderías tú esta pregunta. Segunda pregunta poderosa que nos vamos a responder el día de hoy. Sexualidad y sexo en las relaciones, ¿dónde está la clave? En una relación de pareja, la conexión entre el sexo y la sexualidad puede marcar la diferencia entre una experiencia que es muy satisfactoria y una que se quede en lo superficial. Y si bien el sexo físico es una parte importante de muchas relaciones, la sexualidad es lo que realmente va a crear un vínculo emocional y profundo con la otra persona. Las relaciones sexuales no se deben de limitar solo al acto físico, sino que deben de ser un reflejo de la conexión emocional y mental. Estudios han demostrado que esa intimidad emocional en relaciones a largo plazo, como por ejemplo el estudio de Gottman en el 2000, que nos dicen que las parejas que logran una comunicación abierta sobre sus deseos y expectativas y sobre sus miedos sexuales tienen una vida sexual mucho más satisfactoria que las parejas que no lo hacen. Entonces, ojo a esto que les voy a decir, ojo a lo siguiente, la clave no está solo en tener sexo con regularidad, sino en sentir una conexión emocional y respetuosa con tu pareja. Si estás en una relación y sientes que el sexo ha perdido la chispa, es porque es el momento de explorar juntos cómo mejorar esa conexión sexual. Y el punto de partida es hablarlo. Tercera pregunta poderosa, ¿cuál es la clave del placer? La sexualidad es fundamental para nuestro bienestar integral, no solo el sexo, sino el sentimiento de conexión con nuestra propia identidad sexual. Según la Asociación Americana de Psicología, una vida sexual sana, satisfactoria, tiene un impacto directo en nuestra salud mental y emocional porque reduce el estrés, aumenta el autoamor y mejora la calidad de vida en general. Así que, ojo a lo siguiente, la clave del placer es conectar profunda y saludablemente con nuestra sexualidad, no solo tener sexo. Así que te invito a que pienses más allá del sexo físico y comiences a explorar tu propia sexualidad, entendiendo qué te hace sentir pleno. Recuerda que tu sexualidad es única, que mereces disfrutarla plenamente. Hasta aquí este video, hasta aquí el tema del día de hoy y recuerda que si esta información te pareció interesante, te sirvió, recuerda compartirla con otras personas que puedan estar necesitando conocerla, escucharla también.